Iglesia, buen día. Estoy gozoso porque cuando una iglesia adora es porque está viva. La adoración es una manifestación espiritual de la vida eterna. Y eso es así teológicamente porque Dios es vida en sí. Entonces, cuando se adora al que es vida en sí mismo, es porque Él ha convidado a esos seres de su vida. El hecho de que una persona esté convidada por la vida de Dios es que es salvo, porque en realidad cuando somos salvos, el Señor nos da de su vida, vida eterna. Y ese es el motivo por el cual la adoración es una manifestación natural de los que tienen vida. Adoran al dador de la vida, ¿no? Les invito en esta mañana a que abran sus Biblias en la primera carta del apóstol Pedro. Estamos en un estudio en todas las iglesias hermanas bautistas reformadas Corandeo. Se está estudiando Pedro en Saldán, se está estudiando Pedro en Villa Mercedes, se está estudiando Pedro en Mendoza. ¿Por qué? Porque es una serie que lanzamos, el estudio de las cartas de Juan, Pedro y Judas. Y bien, tenemos que avanzar. Ayer hemos estado viendo algo sobre este maravilloso propósito que Dios ha tenido de que los creyentes copien a Cristo, de que miren a Cristo como su modelo fiel para atravesar el sufrimiento injusto de una manera fiel. Y ayer vimos en un párrafo que extrajimos del capítulo 3 cómo es que el Señor nos muestra que el padecimiento injusto de Cristo consiguió bendiciones eternas y que puntualmente el padecimiento injusto de Cristo terminó con la condenación que provocó el pecado. Y que de esa manera Pedro está diciendo, mírenlo a Él como ejemplo de padecimiento injusto, miren su fidelidad y miren cómo Dios usó el padecimiento de Él para conseguir la vida de ustedes. Ahora, eso Pedro lo hacía y lo vimos ayer para replicar esta enseñanza. Ustedes tienen que entender que mientras padecen como iglesia de Cristo, ese padecimiento no se separa de su propósito eterno. Entonces, el padecer injustamente como cristianos, en aquel caso era por el tema de la persecución, hoy puede ser por lo que te está pasando, siempre tiene conexión por la gracia a un llamado soberano y a un propósito eterno. Vos nunca sabés qué hace Dios con tu padecimiento, qué hace Dios con tu fidelidad cuando el mundo te oprime y es hostil para con vos por ser cristiano y vos sos fiel. Nunca podés medir la medida de esa bendición. Y ese es el llamado de Pedro. Él les está diciendo, ustedes nunca pueden medir lo que realmente Dios en su gracia puede hacer con el sufrimiento de su pueblo, porque Él nos ha llamado, es una conexión con un propósito eterno, nos ha llamado a padecer como Él y a seguir sus pisadas. Ahora, vamos a ver en el capítulo 4 un párrafo, que es el que conecta, el que estuvimos viendo ayer. Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 6 de 1 Pedro 4. Y vamos a hacer la conexión. Ayer vimos esta realidad que les acabo de hablar en contexto. Hoy vamos a ver cómo el Señor nos capacita para enfrentar el padecimiento injusto. Entonces, está todo bien, ya entendimos cuál es el sentido, ¿no? De que el Señor nos llame a sufrir y nos ponga a Cristo como modelo. Pero ahí surge la pregunta de la mayoría y es normal, ¿y cómo lo hago? ¿Y ahora qué? Entonces, Pedro nos habla claramente en el capítulo 4 de cómo enfrentar el padecimiento injusto con una mente piadosa. Y ese es el título del sermón, enfrentando el padecimiento injusto con una mente piadosa. Dice así la palabra de Dios en 1 Pedro 4, del 1 al 6.
puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Es clara conexión con lo que venía hablando el pasaje, ¿verdad? Es como un resumen, ¿no? Somos llamados a padecer, porque Cristo, padeciendo en la carne, terminó con el pecado. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en espíritu, según Dios. Qué tremendo párrafo de la carta de Pedro. La carta de Pedro es estremecedora, hermanos. Bien, este sermón contiene 2 puntos principales. El título se los repaso: enfrentando el padecimiento injusto con una mente piadosa. El punto número 1 del sermón se extrae del versículo 1 y se titula Comprendiendo la actitud de Cristo. Y se extrae de este texto, repáselo, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne logró algo. ¿Qué hizo? Terminó con el pecado. Tremendo. Y si usted está siguiendo la carta, creo que el Espíritu lo va a llevar a encontrar la conexión directa entre el padecimiento de la prueba y la purificación. El punto número 2 del sermón se titula Comprendiendo la voluntad de Dios. Y se extrae del versículo 2. Versículo 1 y versículo 2 va a ser nuestro sermón. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Amada iglesia, tal como venimos estudiándolo, la porción que comenzamos a desarrollar hoy tiene conexión directa con lo que el apóstol viene enseñando. En 1 Pedro 3, 8 al 22 es el párrafo que tiene este tema principal de la relación que hay entre los creyentes esparcidos que sufren persecución por la causa de Cristo en todo el mundo. Y que en muchas ocasiones por ese padecimiento se enfrentaban al peligro de la muerte. De eso habla ese párrafo. Pedro los capacita para que ellos sepan cómo enfrentar la vida de persecución mostrando a Cristo. El padecimiento injusto por vivir una vida justa en el Evangelio es lo que Pedro tiene en mente y enseña en su carta en esas citas. Por ejemplo, si hacemos un recorrido en 1 Pedro 1, 6 al 9, podemos encontrar la primera mención. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y noten el propósito, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando avanzamos en la carta,
Podemos encontrar las conexiones en el contexto cercano en el capítulo 2 de la primera carta, el versículo 19 al 23. Dice: porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias. Capítulo 1, sufrimiento. Capítulo 2, molestias, padecimiento injusto. Versículo 20, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Entonces, capítulo 1, prueba relacionado con propósito. Capítulo 2, prueba y padecimiento relacionado con propósito. Cuando nos extendemos al contexto cercano, posterior, en el capítulo 4, el versículo 14 al 19 dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Es una tarjeta de identidad. Padecer como Cristo padeció en contra de un mundo hostil y pecaminoso que aborrece la santidad es porque somos de Cristo. Es tremendo lo que dice Pedro. Así que ninguno de vosotros, versículo 15, padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino, y ahí está el propósito, ¿por qué el Señor nos ha llamado a padecer por Cristo? Ahí Pedro en esta frase se lo aclara si en algún momento fue una duda. Sino, glorifique a Dios por ello. Es para su gloria. Y cuando llegamos al capítulo 5, Pedro cierra su carta bajo la misma enseñanza. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Pedro ahí revela que indiscutidamente la iglesia padece porque tiene un ataque de los hijos de la serpiente que arrancó en Génesis. Eso es lo que olvidamos. Los hijos de la mujer van a ser heridos por los hijos de la serpiente. Es lo que le pasó a Abel por mano de su hermano Caín. Ahí inició. Después sigue toda la Biblia. Vos, nosotros, somos hijos de la mujer. Atacados, aborrecidos, odiados, mordidos por los hijos de la serpiente. El punto es, esto es un plan, esto es un propósito. Y este plan y propósito glorifica a Dios. ¿Por qué? Porque los hijos de la mujer están dentro del triunfo de Cristo en la cruz. Entonces, Pedro hace la conexión. Cristo padeció. El resultado de su padecimiento injusto fue derrotar a Satanás. La iglesia padece injustamente dentro del triunfo de Cristo y se manifestará en gloria. ¿Entienden la conexión de Pedro? Ok. Ahora, vamos al párrafo. Pedro entonces les escribe para que sepan y estén capacitados para enfrentar esas pruebas, ya que esto es esencial para el crecimiento y el gozo en la vida de los creyentes. Y estos versículos, en consideración, son como una invitación por parte de Pedro a la fortaleza, decisión y firmeza que los creyentes deben tener para enfrentar el padecimiento de la persecución a causa de la justicia. Incluso la posibilidad de llegar a ser martirizados por el nombre de Cristo.
Entonces, en nuestro párrafo, la palabra que resalta es armaos, armaos del mismo pensamiento, puesto que de aquí surge, o es la base, el cimiento de todas las motivaciones del corazón, para obedecer esta orden de sumisión al padecimiento injusto. Esta palabra armaos proviene de un verbo en el original que significa protegerse con armas. También significa ponerse como armadura. Y en ambas ocasiones significa estar preparados para la batalla. El propósito de Pedro entonces es que entendamos que nuestra actitud frente al padecimiento injusto se fortalece cuando nuestra mente piadosa comprende 4 cosas. Solo voy a poder desarrollar 2, no me da el tiempo para 4, pero sí 2. ¿Qué cosas son las que está remarcando Pedro a los creyentes? Primero, comprender la actitud de Cristo frente al dolor. 2, comprender cuál es la voluntad de Dios en medio del dolor. 3, comprender cuál es la transformación del pasado. Y 4, comprender cuál es la esperanza de gloria. Si esto está en tu mente, lo que sufrís hoy, lo puedes pasar de manera fiel. Enfrentando el padecimiento con una mente piadosa. Ese es nuestro sermón. Tu mente debe comprender la actitud de Cristo, primer punto del sermón. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Y Pedro comienza su enseñanza con el término puesto que, porque lo que pretende enseñar tiene conexión directa con todo lo que viene enseñando antes. Y lo que viene enseñando antes es que Cristo soportó en la cruz el mayor de los sufrimientos, entregó su vida bajo el juicio divino, muriendo el justo por seres totalmente injustos. Pedro, con su enseñanza, deja en claro que Cristo logró allí el mayor de los triunfos sobre el pecado y su poder condenador. Él liberó a los creyentes con su triunfo de las consecuencias condenatorias del pecado. Pedro enseña que Cristo Jesús en la cruz logró su triunfo sobre las fuerzas del infierno y sobre el poder de la muerte. Cristo en la cruz derrotó completamente el imperio de Satanás. Por lo que la cruz de Jesucristo es la más fiel comprobación de que el sufrimiento injusto puede llevar a la victoria del creyente sobre las fuerzas del mal. Pedro entonces aconseja a los creyentes diciéndoles, puesto que Cristo ha padecido en la carne, los creyentes deben armarse del mismo pensamiento. Cuando Cristo padeció en la carne, lo que hizo fue morir, literalmente, morir, expirar, separar el cuerpo del alma y el espíritu. Murió, tal como estaba profetizado justamente en el antiguo pacto. El profeta Isaías habló de que Cristo cargó en él el pecado de todos los escogidos. Él habló justamente de que Cristo sufría para llevar nuestra carga. Sin embargo, prometió, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Lo cual queda confirmado en el relato del Evangelio de Mateo cuando dice en Mateo 27:50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Él murió.
Todo lo que el antiguo pacto hablaba sobre Cristo de manera profética se cumplió en la cruz. Él murió. Lo que ocurrió cuando Cristo fue llevado a la cruz es que el Padre lo hizo pecado y maldición por todo aquel que cree. Es un plan de redención perfecta. Los escogidos del Padre son regenerados por el Espíritu y son llevados a creer, pero creen en un sacrificio desarrollado, cumplido, hasta el fin, el de la muerte en la cruz. Pablo también lo escribe a los Gálatas cuando dice en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Y esto quiere decir que Él vino, tal como Pablo lo expresa a los romanos, cuando dice en Romanos 8:3, en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado. Pero Él condenó al pecado en la carne. Esto significa que su encarnación fue el medio para que Él sienta injustamente toda la fuerza de la maldad del pecado. Pero al mismo tiempo, al hacerlo Cristo, Él ganó para sus santos la salvación eterna. Y para sí mismo ganó el honor eterno y la permanente alabanza de todos los que le adorarán en la gloria. Es un plan. Es un plan perfecto de redención. En la gloria seremos infinitos, millones de clones adorando al mismo Cristo. Esa fue la idea del Padre, ese fue su amor eterno, eso fue lo que lo motivó a querer exaltar la gloria del Hijo, escogiendo a su esposa y eligiéndolo a Él como el Redentor de ellos, para que ellos tengan el motivo de adorarle y alabarle y agradecérselo por toda la eternidad. Fue como una conexión complejísima, pero perfecta. Algo de esto es lo que el Espíritu de Dios le revela a Juan. En el Apocalipsis capítulo 5, versículo 13 y 14, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Y debido a esto, es que Pedro apela como recurso para la capacitación de los creyentes a que se armen del mismo pensamiento, que se manifestó a través del sufrimiento y de la muerte de Cristo. Tal pensamiento significa una actitud, un propósito, un principio, y no es otra cosa más que una plena disposición a morir por Cristo, debido a que los cristianos saben que la muerte produce la más grande victoria. Por eso se los dijo Pedro, porque ellos sabían que la muerte de Cristo trajo victoria. Bueno, estén dispuestos ustedes a morir, eso también es una victoria, acaban con el pecado. Es tal cual como Pablo se lo escribe a Timoteo cuando se lo enseña en 2 Timoteo 1:10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. La enseñanza de Pablo es: el sufrimiento de Cristo trajo luz y salvación. La muerte de Cristo trajo luz y salvación. Pedro no hace otra cosa más que replicar la misma enseñanza que el Señor les dio a ellos cuando les dijo en Lucas 9:23,
Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y este es un texto muchas veces mal interpretado. Por ejemplo, lo aplican al matrimonio de una manera descabellada. Tenés un hombre difícil al lado, esa es la cruz que el Señor me dio. No. Tenés que sentarte y ver por qué Cristo no está reinando en la relación. El Señor nunca planificó un esposo para que sea una cruz. O lo he escuchado en la consejería en hombres. Y tu esposa que está, esa es la cruz que Dios me ha dado. Eso no es verdad. El Señor no dio el matrimonio para que ambos sean cruces. Lo que Cristo le quiso decir a los suyos y lo que Pedro les está diciendo es que la vida del creyente que tiene la actitud piadosa de querer glorificar a Dios siendo un cristiano, es que permanentemente sabe que lo pueden matar por Cristo. Esa es la cruz. Lo que pasa es que en el traslado de la cultura, como ahora no tenemos un ejército que viene con un fal a decirte, sos cristiano, si me decís que sí, te vuelo la cabeza. Como no lo hacen, la cruz para nosotros es que no tengo plata, que la mujer es difícil, que el hombre... Esa no es la cruz. La cruz bíblica es la cruz de la muerte, la que Cristo pasó. Tome su cruz cada día y sígame. Y de la misma manera lo expresa de forma negativa el Evangelio de Mateo cuando dice en Mateo 10, 38 al 39, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Estas son enseñanzas propias de la cultura. En ese momento el que decía Cristo es el Señor y no decía César es el Señor, lo mataban. El que haya su vida, dice él, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, armaos vosotros del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne por nosotros terminó con el pecado. Todo este lenguaje significa que tomar la cruz por amor a Cristo no tenía ningún significado místico. No se refiere a lo pesado que es el jefe del trabajo, a las dificultades matrimoniales, a las presiones económicas o sociales o gubernamentales. Nada de esto es una cruz. De acuerdo al texto, se refería a ser ejecutados por el nombre de Cristo. Y Pedro les llama, ármense de este pensamiento. Ese es el sentido del texto. Hermanos, qué fácil quiere vivir la iglesia hoy y qué resultado funesto hay en nuestra mala interpretación del cristianismo verdadero. Pablo entendió profundamente este principio y se los enseñó a los corintios cuando él les dijo en 2 Corintios 4 del 8 al 12 que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Eso es entender lo que significa tomar la cruz. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Este es el único secreto por el cual miles de mártires a lo largo de la historia de la Iglesia han estado dispuestos a morir por Cristo. Simplemente porque se dotaron, se armaron del mismo pensamiento que tenía Cristo.
ser fiel al Padre a cualquier costo, sabiendo que la cruz precede a la corona. Y esto significa que cuanto mayor sea el sufrimiento justo, mayor es la recompensa. Todos los mártires supieron que el mayor triunfo de todos está en la muerte. Todos los creyentes que han muerto terminaron con el pecado. Todos los creyentes pueden y deben enfrentar la muerte con la misma actitud que tuvo el Señor. De modo que cuando éste venga, ellos habrán entrado en una condición eterna de perfección santa, en la cual seremos libres de las influencias y de los efectos de todo pecado, tal como Pablo se encarga de decírselo a los corintios. En 1 Corintios 15, 42 y 43 dice: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Y todo esto es debido a que Jesús es el precursor, es el que fue primero, es el que aseguró la victoria total sobre el pecado y la muerte, después de morir y de resucitar de su tumba. Él obtuvo un cuerpo glorificado, Él fue liberado de los poderes pecaminosos, tanto de demonios como de hombres malvados, a los que Él se había expuesto temporalmente y de manera voluntaria cuando estuvo encarnado. Esto significa que Jesús enfrentó voluntariamente la muerte y lo hizo tal como la palabra lo dice en Hebreos 12:2. Lo hizo por el gozo puesto delante de Él. Entonces, saber que en su muerte Cristo conquistó el pecado para siempre, eso constituyó un gozo profundo. Eso es lo que compensó el sufrimiento que debieron soportar muchos en el mundo. Y todo este lenguaje significa que si el cristiano está armado con el objetivo de ser liberado del pecado y que piensa con la mente que tuvo Cristo, el temor de la muerte desaparece. La amenaza de la muerte queda atrás. Es más, la muerte se convierte desde ahora en adelante, con esta mente piadosa, en un precioso triunfo, como Pablo lo aclara en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La muerte estaba pegada al apóstol, es decir, él vivía en la vida, él comía, se vestía, andaba, predicaba, pero él sabía que en 5 minutos caía el poder romano y lo traspasaban, lo ejecutaban, como sea, y no tenía ningún problema. Era parte de su vida esa entrega. Entonces Pedro les anima a los creyentes a que entiendan que ellos deben estar tan entregados a Cristo, en la disposición a padecer por Él, aún hasta la muerte, que esto es lo que glorifica a Dios. Y que deben saber los creyentes que aún la misma muerte nos conecta con un triunfo eterno, que es entrar en la esfera de la libertad de la opresión, del pecado, del cuerpo y de todo este mundo corrupto. Ahora, usted me dice, está bien, hoy no nos persiguen, hoy estamos reunidos a la mañana y hasta estamos protegidos, ¿no? Suponete que alguno viene acá a romper la vidriera y decir, cállate vos. Yo agarro, pum, 107 o 101 es acá. ¿Ah? 911, 101, 107. Y me caen 3 oficiales, mira, hay un disturbio público acá. Por ley se lo llevan. Acá no pasa nada. Pero ¿y entonces qué hacemos con esto? ¿Sabes una cosa? ¿Sabes por qué te cuesta vencer la pornografía? ¿Sabes por qué te cuesta dejar de ser un mentiroso?
¿Sabes por qué todavía sos un derrotado en relación a la codicia del dinero, de las mujeres, de los hombres? ¿Sabes por qué te cuesta dejar la envidia? El conflicto, la codicia del poder, porque no estás dispuesto a morir por Cristo. Lo que Pedro está haciendo es comparar esto. Si tu vida ha llegado al punto de entender quién es Cristo y lo has dado todo por Él, has entregado todo a tal punto que tu propia vida no te importa por su causa, también entregarás a Él el deseo de mirar pornografía, el deseo de una mentira, el deseo de hacer esto, el deseo de hacer lo otro. Esa es la aplicación para hoy. El problema es que convivimos con el pecado porque somos cristianos y en realidad está bien, somos cristianos, pero tenemos que profundizar en esto. Debemos llegar al punto de haberlo dado todo por Él. Todo por Él. Y cuando Pedro pone la vida, en la vida encierra el precio máximo. El precio máximo. Es más fácil dar mucha plata que te corten el cuello. Es mucho más fácil. Suponete que tenés 100.000 propiedades, no sos un multimillonario, y las das todas para el Evangelio. Es mucho más fácil que si uno viene, te agarra del pelo y te dice, insulta a Cristo, te degüello. Es más fácil. La vida es lo más difícil. Y ese es el punto que pone Pedro. Entonces, cuando vos diste tu vida, vas a cerrar la laptop. Cuando vos diste tu vida, vas a dejar de mentir. Cuando vos diste tu vida, vas a dejar de ser envidioso. Cuando vos diste tu vida, vas a dejar de ser un codicioso. Cuando vos diste tu vida, diste tu vida. Punto número 2 del sermón. El versículo 2 del párrafo que acabamos de leer dice lo siguiente: comprendiendo la voluntad de Dios, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. 1 Pedro 4:2. Pedro quiere dejarles en claro otra cosa. Quiere dejarles en claro que todo pecado es una real desobediencia a la voluntad de Dios. Y esto quiere decir que todo pecado es una marca de rebelión personal por parte del creyente en contra de la santidad de Dios. Tal como el antiguo pacto lo declara cuando dice en el Salmo 51:4, contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tus palabras y tenido por puro en tu juicio. Y este es el motivo por el cual el Nuevo Testamento contiene muchas exhortaciones a la obediencia. Y una de ellas es la expresada por el mismo Señor en el Sermón del Monte, cuando Él dijo en Mateo 7, 24 al 27, cuando Él dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, que descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace,
le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y con esta enseñanza el Señor acentúa la profundidad que tiene, la importancia que tiene la obediencia en la vida de su pueblo. Pedro les dice, se tienen que armar del pensamiento que tuvo Cristo. ¿Cómo enfrentó Él el padecimiento? También les dice, se tienen que armar del entendimiento de cuál es la voluntad de Dios para ustedes. Es por esto que la Escritura enseña que al final la condenación vendrá sobre quienes no obedecen. Los que no obedecen a la voluntad de Dios, esos van a ser condenados. Judas 15, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Eso va a venir a ser el Señor, a juzgar a los que se oponen a la voluntad de Dios. Inclusive esto sucederá sobre quienes profesaron ser obedientes sin conocer la voluntad de Dios, pero lo profesaron de la boca para afuera. Es un texto muy conocido, Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, no es el que profesa ser de Cristo, es el que vive en Cristo, el que va a entrar al reino. Y esto es un hilo fino, hermanos, es un hilo fino. No es profesar, no es de la boca para afuera, es de la piedad del corazón para adentro, la puerta abierta al reino. ¿Entiende? Y Pedro les está diciendo, debes saber cuál es la voluntad de Dios. Y debes saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida, para que ya dejes de vivir como vivías antes de conocer cuál es su voluntad. Y eso es lo que tiene que estar impreso en el ADN de Coram Deo. Ese es el creyente de esta iglesia. ¿Me expreso? No de la boca para afuera, de la piedad del corazón para adentro. Ese es el ADN, porque eso es lo que enseña la Biblia. Es debido a esto a que el apóstol Pablo manda a los creyentes lo siguiente en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y como hijos de Dios, somos llamados a vivir bajo profunda comprensión de su voluntad. ¿Qué quiere Dios para mí hoy? ¿Cuál es la práctica de los mandamientos que Él demanda de mí hoy? Eso tiene que verse replicado en todas las áreas de nuestro proceder, en todas. Pero por otra parte, la Escritura muestra que el pecado es una expresión de desobediencia y una negativa justamente a hacer lo que Dios ha mandado. El pecado es una negativa a hacer lo que Dios ha mandado. Eso es lo que en el Antiguo Pacto está registrado por boca del profeta Jeremías, el capítulo 22, versículo 21. Te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste, no oiré. Este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. Tremendo. Es algo fino, hermanos. Es la voz del Señor lo que se debe replicar en la vida. Y Pedro les está hablando a gente que tenía que portar la cruz al lado
Cuando estudiaba esto, ¿no? Me hacía acordar. El texto dice, tome su cruz cada día. La imagen de Cristo es, mira, estás tan entregado, cuando salís a la calle, salí con una cruz. Para que si te quieren crucificar, ahí la tienen. Hasta no tienen que preocuparse ni siquiera en clavarla. La tienen ahí. O si lo replicamos hoy, salí con el cajón tuyo, ¿no? De tu medida, ya compradito el ataúd ahí al lado. O sea, si vivís es para Él y si morís es para Él. Pero el Señor nos llama a que en la vida, hasta que llegue la muerte, repliquemos su voluntad. Y cuando Pedro les habla a ellos, les está diciendo, miren, los que han entregado todo y los que han dado todo, como ya han dado su vida, no se ponen a pelear con el que viene a oprimirlos, no se ponen a responderles con violencia y a tratar de vengarse de ellos. Simplemente son fieles a Cristo. No pequen en la reacción que van a tener para con los que los maltratan, porque la voluntad de Dios es que ustedes sufran como Cristo sufrió. Entonces, Pedro les dice en segundo lugar, tienen que armarse del pensamiento, cómo reaccionó Cristo, y tienen que saber que así como el padecimiento fue para Cristo, la voluntad del Padre, el padecimiento para ustedes hoy también es la voluntad del Padre. Y que deben ser tan fieles como Cristo hasta la muerte, porque el Padre los llamó a padecer como padeció su Hijo. La esperanza de todo creyente es dejar de pecar algún día en el cielo de manera permanente, pero el pedido de Pedro es que dejemos de vivir en este tiempo impulsados por los deseos de la carne. Y es por eso que el texto sigue diciendo, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres. Debido a que avanzamos hacia la santidad perfecta en la eternidad venidera, los santos debemos vivir el resto del tiempo que Dios nos dé en la tierra en buscar de esta santidad. Cualquiera sea el costo físico, no importa cuál. Y por eso somos llamados a estar armados para la victoria en la batalla contra el pecado, comprendiendo cuál sea la buena voluntad de Dios, cuál es la buena voluntad de Dios. Eso es lo que debemos comprender. Y practicándola, ¿de qué manera la debemos practicar? Como dice Pedro, dejando de vivir para los deseos pecaminosos de los hombres. Pedro les llama a estos deseos concupiscencias, epithumía en griego, y significa un anhelo apasionado, un impulso desmedido que me controla desde dentro. Y en el contexto significa los malos deseos que se podían replicar en ellos, como por ejemplo en la agresividad, en la venganza hacia los opresores, en el maltrato verbal cuando eran maltratados y descalificados, y en toda otra forma en que el deseo de venganza o el deseo de la carne o de las pasiones de la carne podían controlar sus vidas y los podían hacer tropezar en cuanto a la fidelidad como cristianos, que no se iba a evidenciar en sus conductas. Ahora no sos un perseguido, pero cuando insultan en el trabajo cuentan cuentos verdes. ¿Qué haces? Che, no sé si se dice cuento. En Córdoba un cuento verde es un cuento sucio. ¿Qué haces acá? ¿Te reís con ellos? Si te traen el link de internet en donde están las chicas desvestidas, ¿qué haces? ¿Lo copias? ¿O les decís con el dedo, no te acerques con eso, yo soy cristiano, eso no es para mí? Mis ojos no caen tan bajo como los tuyos. Te invito a dejar esa vida.
Dejen de vivir los deseos pecaminosos de los hombres, les dice Pedro. Esto es entender cuál es la buena voluntad de Dios. Y si ustedes quieren padecer fielmente y ser triunfantes en esa vida de padecimiento injusto, sepan cuál es la buena voluntad de Dios y háganla. Segunda Timoteo 2:22, Pablo se lo dice a Timoteo: huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe y el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Tanto Pedro como Pablo saben que estos deseos están arraigados en la carne, que no es redimida, y que caracterizan el estado no regenerado de las personas que van a la perdición. ¿Qué está queriendo decir tanto Pedro como Pablo? Que si estos deseos están actuando libremente en la carne no regenerada de un impío que está caminando hacia la perdición, es imposible que se manifiesten de la misma manera en un convertido que camina al reino eterno de gloria. Entonces, el mismo ataque que nació en Génesis de los hijos de la serpiente a los hijos de la mujer y que recorren toda la Biblia, vuelven a replicarse ahí en la época de la persecución. Estos hijos de la serpiente que odian, aborrecen la santidad, odian a Dios y que están atacando a la iglesia, no deben recibir por parte de la iglesia una manifestación de su misma pasión carnal. Deben recibir por parte de la iglesia una actitud de amor, de piedad, de comprensión. Eso es caminar con la cruz abajo del brazo. ¿Así estás viviendo hoy? ¿Conoces cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? ¿Conoces que ese es el propósito que Dios tiene para exaltar su nombre y glorificar su nombre hoy? Amado hermano, ¿cuál es tu verdadero vínculo con el pecado hoy? ¿Existe en tu vida un verdadero compromiso de mortificación del mismo? Porque la voluntad de Dios es que no vivas más regido por las pasiones de la carne. Pero una cosa es el conocimiento intelectual y otra cosa es la práctica real. Eres un cristiano conscientemente desobediente hoy, estás en pecado. Eres un cristiano conscientemente obediente, estás glorificando a Dios. Ahora, ¿qué haces en la transición? ¿Tenés la firme disposición de mortificar tu desobediencia, de mortificar tu lascivia, de mortificar tu envidia, de mortificar tu mentira? ¿O todo está bien, institucionalizamos el pecado y seguimos? Eso es lo que destruye una iglesia. ¿Conoces de manera clara cuál es la buena voluntad de Dios para tu vida? Pablo nos la recuerda cuando él le escribe la carta a los de Tesalónica, en el capítulo 4 y el versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que la iglesia en este lugar pueda ser fiel en medio de la persecución, tomando al menos dos actitudes. Primero, pensar con la mente de Cristo, cómo Él enfrentó el padecimiento injusto. Lo dio todo. Caminó con la cruz abajo del brazo, acordate de la figura. ¿Estás tan entregado que salís cada mañana con la cruz abajo del brazo? Te pueden crucificar como cristiano los compañeros de facultad, los compañeros de trabajo, los vecinos. Camina con tu cruz abajo del brazo.
Si lo diste todo por Cristo, sabes que vas en el camino de derrotar tu peor lucha. Porque lo diste todo. No te va a costar tanto lo otro, ¿me entendés? Te cuesta lo otro porque no lo diste todo. Y en segundo lugar, entendé que la voluntad de Dios es que si Él te metió dentro de la gracia, porque eso es lo que la carta les viene enseñando a ellos, son elegidos por el Padre, son redimidos por Cristo, son santificados por el Espíritu, están caminando las pisadas de Cristo, están en un plan de gracia. Conoce cuál es la voluntad de Dios dentro de ese plan de gracia. La voluntad de Dios en ese plan de gracia es que los salvos dejen de vivir impulsados por los deseos y las pasiones de la carne y vivan guiados por el Espíritu para la gloria de Dios. Padre, gracias por tu palabra bendita en esta mañana. Lleva a tu iglesia, Señor, a la entrega total por Cristo y a una disposición clara de mortificar las pasiones de la carne para vivir una vida de santidad que te glorifique. Oramos al Padre, en el nombre de Jesús. Amén.